Eh, la dinámica va a ser bien simple, ¿no? Se comienza con una exposición, que en este caso va a ser de hora y 20, hora y media, y luego vamos a dar espacio para preguntas, ¿no? Que van a poder colocarlo en el chat. Eh, el día de hoy tenemos la presencia del doctor Napoleón Caro Tuesta. Él es profesor de matemáticas de la Universidad Federal de Paraíba, ¿no? Entonces, él tiene la exposición de hoy titulada Cosmología y Homología Local. Entonces, vamos a empezar. Tiene la Correcto. palabra Napoleón. Muchas gracias, Nelson. Buenas noches a todos ustedes, amigos. Y buenas noches a los amigos brasileiros. Me gustaría agradecer a los organizadores del seminario matemático virtual, Nelson, Davis y André, ¿no? Que han tenido la magnífica idea de organizar esta serie de seminarios virtuales, ¿ok? Bien, entonces yo voy a hablar un poco sobre cohomología y homología local. Básicamente, los tópicos que vamos a estudiar en este seminario están divididos en tres partes, ¿no? Obviamente nuestro estudio va a ser bastante breve, rápido, pero lo importante es que me gustaría motivarles a que posteriormente puedan estudiar algo relacionado con estos temas. Entonces, lo que vamos a estudiar son la cohomología local dentro de dos contextos, ¿no? El contexto geométrico y el contexto algebraico. Vamos a pasar de lo geométrico a lo algebraico, donde vamos a detenernos un poquito. La segunda parte es sobre la topología iádica, el completamiento iádico, y entonces presentaremos la homología local como un concepto dual de la cohomología local. Y finalmente veremos cómo podemos estudiar estas teorías en el contexto de las categorías derivadas. Para eso vamos a introducir rápidamente qué significa una categoría derivada, en especial la categoría derivada de los módulos sobre un anillo conmutativo. Y entonces vamos a presentar ahí en ese mundo el concepto de homología local y homología local. Bien, entonces empezamos con cohomología local. La cohomología local fue introducida allá por los años 1960 por Alexander Grothendieck, que a decir de muchos matemáticos, fue el más grande matemático del siglo pasado, ¿no? Entonces, principalmente por sus aportes al desarrollo de la geometría algebraica moderna, la teoría de los esquemas, de las pilas algebraicas, los stacks, el desarrollo de la álgebra homológica, juntamente con su alumno Verdier, de las categorías derivadas, trianguladas y otras cosas. Grothendieck presenta la teoría de cohomología local en dos seminarios. El primero, desarrollado en Harvard, en otoño de 1961, y en base a esas lecturas, Robin Harshor, aquel famoso autor de un libro clásico de geometría algebraica, reúne esas lecturas y publica su monografía clásica sobre local cohomology. Y las otras conferencias fueron dadas en París, ¿no? En el Instituto de Altos Estudios, donde en base a esas notas fue publicada inicialmente en 1962 y después republicadas en el 2005, disculpa, con el nombre del Seminario de Geometría Algébrique Dubos-Marie, sobre la cohomología local de los haces coherentes y los teoremas de Lefschetz local y global. Se encuentra en el SGA
2. Bueno, entonces, desde aquella época la cohomología local ha sido intensamente estudiada, básicamente en el contexto de la geometría algebraica y el álgebra conmutativa, y actualmente existe mucha investigación relativa a este tópico, ¿no? Iniciaremos nuestro estudio o nuestra presentación de qué significa la cohomología local o cómo fue introducida dentro del contexto de la geometría algebraica. En realidad fue introducida como un análogo de la cohomología relativa, la cohomología singular relativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, explicaremos ahora por qué eso, ¿no? Entonces, vamos primero a recordar la definición. Entonces, comenzamos en el contexto geométrico. Vamos a considerar un espacio topológico y un subconjunto cerrado de X, Z. Y consideremos también un haz de grupos abelianos, para aquellos que no están familiarizados con estos conceptos. Un haz, digamos, es una asociación que a cada abierto del espacio topológico le va a hacer corresponder un grupo abeliano, y ahí van a aparecer los morfismos de restricción, etc. Ok, formalmente es un funtor de la categoría de los opuesta de los abiertos de X con valores en la categoría de los grupos abelianos. Ok, entonces denotemos con gamma z de X con relación a ese haz F el conjunto de las secciones globales cuyo soporte está contenido en Z. El soporte de una sección viene a ser todos los puntos, en este caso de X, para los cuales el germen que se origina, ¿no? El germen relativo a esa sección es diferente de cero. Ese es un conjunto cerrado. Entonces, por definición, ese es el gamma de Z. Y se puede demostrar que ese gamma de Z es un subgrupo del grupo de las secciones globales f de X. ¿Okay? Si consideramos un morfismo de haces, o sea, una transformación natural, cada haz un funtor, entonces, a cada abierto tenemos una función, un homomorfismo, en este caso para las secciones globales, el homomorfismo phi de X, que va de f de X para y de X. Entonces, si restringimos este homomorfismo para el subgrupo gamma de Z, es posible demostrar que la imagen está contenido en gamma de Z con relación al otro haz. Entonces, ahí tenemos dos correspondencias, ¿no? A cada haz le hacemos corresponder el gamma de Z, y a cada morfismo de haces esa restricción del morfismo inicial. Entonces, esas correspondencias van a definir un funtor que se puede probar que es exacto a la izquierda. O sea, si partimos de una secuencia exacta de haces, al aplicar el gamma he preservado todo menos posiblemente la parte sobreyectiva. ¿Ok? Bien, entonces la categoría de haces que nos vamos a denotar con SH de X es una categoría que posee suficientes inyectivos. O sea, eso significa que cada haz está inmerso dentro de un haz inyectivo. Entonces, cuando eso ocurre, podemos hablar de los funtores derivados a la derecha de ese funtor, en este caso funtor gamma. Y como gamma es un funtor exacto a la izquierda, entonces el primer funtor derivado a la derecha, el R0, es naturalmente isomorfo al gamma Z. Ok, entonces por definición, el yésimo funtor de cohomología de X, con coeficientes en F y soporte en ese cerrado Z, es definido como el right derived functor, el funtor derivado a la derecha del gamma Z.
Y si le aplicamos eso a un as, entonces será el grupo de cohomología. Ahora, ese grupo de cohomología vamos a recordar cómo que es construido, ¿no? Y esta construcción vale en general para categorías abelianas que tienen suficientes inyectivos. Lo que se considera es una resolución inyectiva del as, o sea, una secuencia exacta de as abelianos, donde todos esos participantes son haces inyectivos. Se olvida ese F y entonces se aplica el funtor gamma. Entonces de esa manera se obtiene un nuevo complejo y al aplicarle la cohomología a ese nuevo complejo, eso por definición es el funtor derivado a derecha. En este caso sería la cohomología con soportes en Z. Obviamente una pregunta que aparece ahí es, aparentemente esto aquí depende de la resolución inyectiva que se pueda tomar, pero se puede demostrar en álgebra homológica que esto independe. Si se toma otra resolución inyectiva, ¿no? Entonces los módulos de cohomología que se obtienen van a ser isomorfos. Entonces en ese sentido está bien definido a menos de isomorfismo. Cuando Z es todo el espacio, entonces esa condición ahí que habíamos impuesto, de que el soporte está contenido en Z, eso ahí sería trivial. Entonces el gamma X serían todas las secciones globales. Entonces cuando eso ocurre, esa cohomología es precisamente la cohomología de haces, ¿no? ¿Cierto? Entonces, muy bien. Ahora consideremos la diferencia de X con ese cerrado. Vamos a llamarle de U. Obviamente U es un abierto. Hablamos inicialmente de que la cohomología con soportes, o la cohomología local, fue creada o fue construida para ser una especie de cohomología, una especie de análogo de la cohomología relativa que aparece en el contexto clásico singular, simplicial. Entonces, este resultado es precisamente lo que muestra que eso es verdad, ¿no? Porque es posible probar, ¿no?, que existe una sucesión exacta, larga, natural, que relaciona los módulos de cohomología, ¿no? Por ejemplo, aquí en la segunda fila aparece la yésima cohomología con soportes en Z. Eso ahí se conecta con la cohomología de haces sobre X, y eso va a la cohomología de haces sobre U con relación al haz restricción a U. Y el morfismo conexión conecta con el yes y más un módulo de cohomología con soportes Z. Entonces, si pensamos en cohomología relativa, existe una secuencia larga natural donde la cohomología relativa tiene esa misma estructura, ¿no? Muy bien, por eso que esa sucesión muestra que esos grupos de cohomología juegan un rol semejante a los grupos de cohomología relativa, ¿no? Pero algo más, o sea, es que hay algunos espacios buenos, digamos, como por ejemplo los espacios de Hausdorff para compactos, donde es posible demostrar que la cohomología de haces coincide con la cohomología singular, con la cohomología, por ejemplo, con la cohomología Chet, con variedades, por ejemplo. Entonces, en este caso, existe un isomorfismo si consideramos un grupo abeliano G. Entonces, del lado derecho sería la cohomología relativa del par X, U, o sea, X menos Z, con coeficientes de este grupo Y.
Y G, y del lado izquierdo, el as sería el as asociado a ese grupo, o sea, el as de las funciones localmente constantes con valores en G. También existe un resultado que es bastante conocido y forma parte de los axiomas para hacer una cohomología, es el llamado teorema de la escisión. Entonces, la cohomología local también presenta un teorema semejante, ¿no? Si Z, el cerrado, está contenido en algún abierto, U, entonces la cohomología con soportes en Z, ¿no?, es isomorfo a la cohomología de U con relación o con coeficientes en el as restricto a ese abierto U, ¿no?, el teorema de cirugía. Bien, para pasar al contexto algebraico, como consideremos un esquema. Un esquema es localmente un espectro de un anillo, y vamos a considerar un subconjunto cerrado, como siempre, y en este caso un X módulo, un as de OX módulos, ¿no? O sea, son módulos sobre OX, es un espacio, es un as de anillos. Entonces, para cada abierto, F de U sería un OXU módulo, ¿cierto? Cuasi coherente, que digamos esencialmente o localmente son asociados a módulos. Bueno, entonces supongamos, ¿no?, una hipótesis de que ese cerrado está contenido en un subconjunto abierto afín de ese esquema. Los subconjuntos abiertos afines, por definición, son espectros de anillos. Por ejemplo, si Z podría ser un punto cerrado, entonces los abiertos afines forman una base, entonces siempre existe ese U. Entonces, por el teorema de la escisión que acabamos de ver, tenemos el primer isomorfismo, pero dado a que ese as que hemos tomado es cuasi coherente, entonces ese as restringido a U es el as asociado al módulo M, que resulta ser las secciones de U, ¿cierto? Entonces, en ese caso, las secciones globales, que sería el F de U, sería el módulo. Entonces, por definición, el gamma de Z, que consiste en las secciones, serían los elementos del módulo, que son las secciones, el módulo, ¿no?, cuyo soporte, o sea, el soporte del módulo SM significa ahí el módulo generado por M, está contenido en Z. Y cuando el anillo es A, ese anillo A, que es U es el espectro de ese anillo, ¿no? Cuando ese anillo es netériano, entonces ese conjunto Z es el conjunto de ceros de un ideal. Entonces el soporte es realmente como es finitamente generado, ese módulo está generado por M, va a ser el radical del anulador, ¿cierto? Entonces, esa relación ahí va a acontecer desde que A es netériano, solamente si alguna potencia de ese ideal anula ese M. Entonces, ese gamma de Z puede ser reescrito como el conjunto de los elementos del módulo que son anulados por alguna potencia de ese ideal. Bien, entonces ese último resultado es lo que permite estudiar la cohomología local en el contexto del álgebra conmutativa. Bien, entonces vamos al contexto algebraico. Consideramos un anillo conmutativo y un ideal del anillo. Entonces definimos, como antes, el submódulo de atorsión, que lo vamos a notar gamma con soporte en A, como el conjunto de los elementos de M que son anulados por alguna potencia del ideal, ¿no? Como vimos, esa última relación es la que
inspira para definir esto en el contexto algebraico. Muy bien. Nuevamente, si tenemos un homomorfismo de módulos, se puede probar que su restricción... una cosa que faltó escribir aquí es que ese gamma ADM es un submódulo de M. O sea, se puede probar que ese ahí es un submódulo fácilmente. ¿Correcto? Entonces, la restricción de un homomorfismo lineal a ese gamma ADM induce un homomorfismo cuya imagen está contenida en la atorsión de M. Por tanto, tenemos ese homomorfismo gamma ADF. Entonces tenemos correspondencia. Cada módulo le hacemos corresponder el submódulo gamma ADM y a cada homomorfismo el gamma ADF. Entonces eso define un funtor, sería un subfuntor de la identidad, y es posible probar que este es un funtor aditivo. La categoría de módulo es una categoría aditiva, ¿no? Y también exacto a la izquierda. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Fácil. Consideremos el anillo A, el anillo de los enteros, y por ejemplo, como ideal, el ideal generado por un número primo P. Bien, entonces, en base a las definiciones, la P torsión de Z es 0. Se puede probar eso en base a la definición de P torsión de manera fácil, ¿sí? Entonces, cuando eso de ahí resulta 0, se dice que ese módulo es libre de torsión. Y por otro lado, en el otro extremo, por ejemplo, si tenemos ese módulo cociente Z por la potencia de algún primo, PKZ, ¿no? Entonces ya nace siendo torsión. Entonces su P torsión es el mismo, es el otro extremo, ¿no? Entonces en ese caso se dice que ese módulo es P torsión, ¿correcto? Bien, si consideramos la secuencia exacta de Z módulos, o sea, de grupos abelianos, donde el primer mapa ahí es la multiplicación por P, y aplicamos después el funtor gamma P, después de aplicar el funtor gamma P, como vimos, el Z es libre de torsión, entonces el lado izquierdo queda 0, 0, y el Z sobre PZ es de torsión, entonces al aplicar la torsión queda Z sobre PZ. Y obviamente esa última secuencia no es exacta porque hay problemas con la exactitud a la derecha. Eso de ahí no es sobreyectivo. Entonces, ese funtor siempre es exacto a izquierda, pero en general no es exacto, ¿no? Correcto. Entonces, nuevamente, como la categoría de módulos es una categoría con suficientes inyectivos, un resultado del lema de Ekman-Schopman, que demuestra que todo módulo está inmerso, existe un homomorfismo lineal inyectivo dentro de un módulo inyectivo, ¿no? Entonces es posible hablar de los funtores derivados a la derecha, en el sentido clásico. Ahora es importante eso ahí, en el sentido del álgebra homológica clásica, ¿eh? Porque en el contexto de las categorías derivadas que veremos más adelante, existen también los funtores, pero son presentados de otra forma, ¿ok? A pesar de que, claro, existe una relación entre los funtores clásicos y los funtores derivados, en ese sentido, las categorías derivadas. Bien, entonces la cohomología con soportes en A es definida como el funtor derivada derecha de la torsión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a calcular cuál sería la cohomología local de Z, ¿no? Un ejemplo fácil. Entonces, una resolución inyectiva
En el caso de los grupos abelianos, los módulos inyectivos, o sea, los grupos abelianos inyectivos, o sea, es la misma cosa que un grupo divisible. Entonces, que es divisible y es la menor extensión de Z, el menor inyectivo que lo contiene, o sea, sería la extensión esencial, ¿sí? Y el otro, que sobre Z, o Q sobre Z, disculpa, Q sobre Z, completa esa resolución inyectiva. Ok, entonces, cuando aplicamos el funtor gamma de P, tenemos que olvidarnos de ese Z, ¿no? Entonces, que o Q se puede probar de que es libre de torsión, después de aplicar el funtor gamma, da 0, y al aplicar el funtor gamma a ese grupo abeliano Q sobre Z, el resultado va a ser el cociente de la localización de Z en P. La localización de Z en P es localizar en el conjunto multiplicativo formado por 1, P, las potencias de P. O sea, formalmente estamos invirtiendo P y sus potencias, ¿cierto? Ok, entonces obtenemos ese complejo. El segundo cero es la posición 0. El ZP-1 está en la posición 1. Entonces ahí vemos que solamente vamos a tener cohomología a nivel 1. Y en los demás niveles la cohomología va a ser 0. ¿Cierto? Entonces, la cohomología de Z sería, en el nivel, para I igual a 1, sería ese cociente, CP menos 1 sobre Z y 0 en los demás casos. Ese Z módulo es un modelo del llamado grupo de Pfaffer, ZP infinito. ZP infinito es el grupo que a menos isomorfismo, donde todo elemento tiene P raíces distintas, ¿no? P es un número primo. Y un modelo, ¿no?, de ese grupo de Pfaffer es justamente ese cociente. Entonces, a ese grupo lo podemos llamar el grupo de Pfaffer. ¿Ok? Veremos otro modelo un poquito más adelante. Bien, otra manera de calcular la cohomología local soportada en un anillo es vía el llamado complejo de Chet. Entonces, el complejo primero se define para un elemento A, ese complejo ahí donde el anillo es colocado en la posición 0, en la posición 1, está la localización del anillo en ese elemento A, o sea, sería en el conjunto multiplicativo potencias de A, y ese mapa ahí es justamente el mapa de localización, ¿correcto? Definimos ese complejo. Bien, se puede probar de que ese complejo es el límite directo de los complejos de Koszul, ¿no? Más, no vamos a entrar en esos detalles, vamos a trabajar así. Y si tenemos una sucesión finita de elementos de A, digamos A1, A2, AN, entonces, ¿cómo se define el complejo de Chet relativo a esa secuencia? Simplemente tensorando, que se llama el producto tensorial total, ¿no?, de esos complejos, o sea, el producto tensorial como complejo, ¿no? ¿Correcto? Bien, por ejemplo, el producto tensorial de dos complejos es un complejo que en la posición enésima es la suma directa de quiénes, de los términos en el nivel I con los términos del primer complejo con los términos del nivel n menos I, ¿no? Y el diferencial, bueno, que es un poco complicadito ahí, pero que se puede encontrar en los libros como Rothman, por ejemplo, de álgebra homológica. Okay. Entonces, si A es un ideal finitamente generado, formado por una sucesión
finita de elementos del anillo, un ideal finitamente generado. Entonces se puede probar que una manera de calcular la cohomología local soportada en A es la cohomología del complejo de Chet tensorado. Si yo quiero un módulo, tensoro con un módulo, formo un nuevo complejo y entonces le aplico su cohomología y eso ahí va a resultar isomorfo a la cohomología local del módulo. Por otro lado, ¿no? Este de aquí también es un resultado clásico de la cohomología local que relaciona la cohomología local con los funtores X. Los funtores X también son construidos como funtores derivados a derecha, en este caso del funtor home, donde está fijada la primera variable, ¿no? Entonces, en este caso, es posible probar que el funtor de cohomología local es isomorfo al límite directo, o al límite inductivo de los X del anillo cocientado por las potencias de ese ideal, ¿no? De manera natural existe un sistema inductivo y se aplica el límite directo y es justamente la cohomología local. Entonces, bien, utilizando nuestro ejemplo anterior, en el caso de la cohomología de Z soportadas en el ideal generado por P, vimos que solamente había cohomología en el nivel 1. Entonces, cuando I vale 1, ¿no? Para I igual a 1, tendríamos del lado izquierdo el grupo de Pfaffer y del lado derecho el límite de esas extensiones. El X1 es la extensión de esos dos grupos, ¿no? Ok, pero ese X puede ser calculado de otra forma, como trabajando con una resolución proyectiva del segundo módulo, que sería en Z. Como Z ya es libre, entonces una resolución proyectiva es trivial, fácilmente se calcula ese X y ese X se reduce a Z sobre PZ, ¿cierto? Después de aplicar el home, calcular la cohomología, se puede ver que ese X es Z sobre PZ. Por tanto, el grupo de Pfaffer, ¿no?, sería isomorfo al límite o al límite directo de esos Z sobre PNZ. Y en ese caso, ese sistema inductivo, pasando de ZPN sobre Z para ZPN más 1 sobre Z, es la multiplicación por Z, para que sea justamente un límite directo, ¿no? Entonces, de esa manera obtenemos otro modelo, ¿no?, del grupo de Pfaffer, dado que esos de ahí son inyectivos, isomorfos, disculpa. Bien, vamos a pasar entonces ahora a estudiar un poco sobre la homología local. Inicialmente vamos a presentar la topología iádica, ¿no? Ok, es seguir la notación para un ideal. Estuve usando la notación A aquí para un ideal, podría también usar la notación A aquí, pero para no confundir con esta A ádica, ¿no?, voy a usar I, que es lo más común. Ok, entonces una noción, antes de presentar la topología iádica, es lo que es referente a una topología lineal. Es un módulo A, se dice que está linealmente topologizado si existe una topología sobre ese módulo de tal forma que el grupo, o sea, el módulo, solamente el grupo se transforma en un grupo topológico, o sea, la operación más esa operación, así como tomar los inversos, son continuas. Y además de eso, el elemento neutro cero, ¿no?, y por tanto todos, el elemento cero va a tener un sistema fundamental de vecindades consistente de submódulos de M. Sistema fundamental de vecindades formadas por submódulos, ¿no? Los otros elementos van a ser por traslaciones de esos submódulos, ¿no?, o sea, de la forma A más un submódulo.
Un ejemplo clásico de topología lineal es la dada por la topología iádica. ¿Cómo se construye? Dado un ideal, ¿no?, de A, entonces declaramos que un subconjunto U es abierto si para cada elemento de ese módulo existe una potencia del ideal tal que esa traslación X más ese submódulo ahí, NM, está contenida en U. Entonces, de esta forma, las potencias, o mejor dicho, esos submódulos IN, M, van a formar un sistema fundamental de vecindades del cero. La topología va a ser una topología lineal conocida como topología iádica, ¿no? Cuando A es los enteros, el módulo también los enteros, y el ideal se reduce al generado por un número primo, esa topología iádica es precisamente la topología p-ádica de la teoría de los números, ¿no? O sea, la topología que es inducida por la evaluación p-ádica, ¿correcto? De hecho, la topología iádica es una abstracción de la topología p-ádica. Ok, para dar más formalismo a lo que queremos hacer con relación al completamiento, quería aquí recordar una noción llamada completamiento de Hausdorff. La idea de completamiento de grupos y más general de espacios uniformes es debida a Andrew Weil, que sucedía que apenas se tenía nociones de completamiento para espacios métricos, ¿no? O en espacios métricos, bueno, ahí se podía hablar de continuidad uniforme y esas cosas. ¿En qué otros espacios se podía hablar de continuidad uniforme? No apenas continuidad. Entonces, él define los llamados espacios uniformes. En ese sentido, define los llamados completamientos. Ok, y cuando esos completamientos son Hausdorff, ¿no? Existe esa noción ahí que se llama completamiento de Hausdorff. Vamos a recordar. Entonces, el completamiento de Hausdorff de un módulo linealmente topologizado, ¿sí? Es definido como un par MI, donde el M es un espacio de Hausdorff completo con respecto a su topología uniforme. Lo que sucede es que cuando son grupos topológicos, módulos topológicos, la topología uniforme coincide con la topología dada del módulo, ¿no? Ok, entonces SI va a ser un homomorfismo alineal continuo que satisface la siguiente propiedad universal. Dado un otro módulo linealmente topologizado, vamos a ver en el diagrama, también sea Hausdorff completo, ¿no?, y un homomorfismo alineal continuo, entonces existe un único homomorfismo que conecta ese M sombrero con ese N. ¿Okay? Ese es y se puede probar que siempre existe el completamiento de Hausdorff. En el caso de la topología iádica, que es una topología lineal, debe tener un completamiento, obviamente, de Hausdorff, y es posible probar que eso ahí es isomorfo al límite inverso de los cocientes de M por esos submódulos, IN, M. Y ese phi viene a ser el homomorfismo natural, o sea, a cada elemento del módulo le hace corresponder la sucesión, formada por A, etcétera, ¿no? La topología del límite inverso, el límite inverso es un subconjunto del producto, ¿no? Entonces el producto está dotado de la topología producto, entonces la topología inducida es precisamente la topología límite proyectivo. Ok. Bien, entonces se puede probar eso, ¿no? Cuando esa aplicación phi es inyectiva,
decimos que el módulo es I separado, lo cual es equivalente a que la topología iádica sea Hausdorff. Y cuando ese phi es una biyección, entonces decimos que el módulo es iádicamente completo. Bien, algunos ejemplos sobre completamiento p-ádico, ¿no? Son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, Z con relación a la topología p-ádica no es separada apenas, pero no es completa. Su completamiento, que sería el límite inverso de eso Z sobre P en Z, viene a ser el conocido anillo de los enteros p-ádicos, ¿no? Ahí pues, estoy trabajando en grupos, más eso de ahí tiene estructura de anillos también, y entonces, por lo que anillo de los enteros, ¿no? Que es más conocido. En el caso de polinomios, el caso de polinomios es una variable sobre un cuerpo y un ideal generado por la variable. Entonces el anillo de polinomios apenas es separado. Tiene el mismo comportamiento que los enteros. No es x-ádicamente completo, o sea, con relación a la topología x-ádica. Entonces su completamiento sería el límite inverso de los cocientes del anillo de polinomios sobre esas potencias, xn, kx. Y eso de ahí se prueba fácilmente de que es isomorfo al grupo, bueno, al anillo, en verdad, por todos estos anillos, al anillo de las series formales de potencias. En resumen, el anillo de las series formales de potencias es el completamiento x-ádico del anillo de los polinomios con relación a la topología x-ádica. Ok, bien, vamos a definir entonces el funtor gamma i. El funtor, estos términos aquí que aparecen en el límite inverso, los cocientes, m cocientado por INM, por un isomorfismo elemental, es la misma cosa que el tensor del anillo con relación a esa potencia del ideal tensorado con el módulo. Por eso es que se define el funtor completamente iádico de esa forma. Aparecen ven, el límite inverso del anillo cocientado por esas potencias ideales tensorados con algún módulo. La pregunta natural es, ¿cuál es la relación entre los funtores y torsión y el funtor lambda i que acabamos de definir? Muy bien. Bien, para relacionar esto se considera lo que se llama el cogenerador inyectivo minimal de la categoría de los módulos. Bien, es un concepto técnico ahí. Por ejemplo, en el caso de los anillos de los enteros, el coinyectivo minimal, cogenerador inyectivo minimal, es justamente ese cociente, Q sobre Z, ¿no? Esos EA de los cuerpos residuales son las extensiones esenciales, ¿no? que se estudian en el álgebra conmutativa. Bien, aún no voy a entrar en sus detalles. Existe un modo inyectivo con esas condiciones. ¿Ya? Sí, una cosa, aquí voy a trabajar sobre anillos meterianos, ¿está bien? Aquí me olvidé realmente de colocar eso, ¿cierto? Porque entonces en el contexto de los anillos meterianos es que la suma arbitraria de inyectivos es inyectivos. Ya. Bien, entonces si nosotros consideramos el funtor de Matlis generalizado, que sería SE, va a estar fijo, SE, el cogenerador inyectivo, va a estar fijo en ese funtor home, ¿cierto? Es generalizado porque Matlis solamente trabajó en el caso de un anillo local. Entonces, en el caso de un anillo local, SE se reduce a la extensión esencial de A sobre M, del cuerpo residual, ¿no?
Bien, entonces sumamos todos, tenemos el matriz generalizado. Muy bien, entonces lo que se puede probar es que el D, que es el dual de la y torsión es isomorfo al completamiento iádico del funtor de matriz generalizado. Esa es la relación interesante entre esos dos funtores, ¿no? Bien, es un trabajo, juntamente con dos de mis colegas, probamos, por ejemplo, que si un módulo, si M es un módulo y torsión, entonces su dual generalizado, el dual de matriz generalizado, es iádicamente completo. Y en el caso de que un anillo sea semilocal y además de eso J ádicamente completo, siendo J el radical de Jacobson, o sea, la intersección de los maximales, la intersección finita, entonces un módulo artiniano es iádicamente completo si solamente si su dual es torsión. En contexto categórico, esto establece una equivalencia categórica, o sea, el funtor de matriz lleva la categoría de los A-módulos artinianos iádicamente completos en la categoría de los A-módulos finitamente generados y torsión, porque el dual transporta o transforma artinianos en neuterianos y neuterianos en artinianos. Y como mencionado arriba, los iádicamente completos, aplicando el dual, van a ser torsión. En el caso, claro, que el anillo es semilocal completo con respecto a la topología J-ádica, ¿no? Bien, entonces, y ya sabemos que ese funtor gamma es hay una dualidad, entonces sería interesante estudiar los funtores, ¿no?, derivados a la derecha, ¿no?, perdón, a la izquierda, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿esto de aquí es exacto? En verdad, estos funtores de aquí son más complicados que los funtores de torsión, porque esos de aquí no son exactos a la derecha ni tampoco a la izquierda, ¿no? Entonces, eso de ahí hace que estudiar esos tipos de funtores sea más complicado, ¿no? Los funtores, pero eso no significa que los funtores no existan. Los funtores derivados a la izquierda siempre existen. El problema es que el L0 no va a ser naturalmente isomorfo al completamiento. Pero existen, claro que existen. Fue precisamente Eben Matlis, que ya habíamos mencionado, quien comenzó a estudiar estos tipos de funtores en el caso de un anillo local neuteriano, ¿no?, y más aún cuando ese ideal es generado por una sucesión A regular. Entonces, Matlis en ese contexto prueba dos relaciones de dualidad interesantes. Él llama a esos funtores derivados a izquierda, lo denota con H de I, ¿no? Entonces, no, disculpa. En la primera relación dice que el dual de la cohomología local, ¿cierto? El dual de la cohomología local es isomorfo a los funtores derivados del dual. Y por otro lado, esos duales son isomorfos a ese xi, n menos i, donde ese n es la dimensión de ese anillo, ¿no?, una dimensión finita porque ese anillo es local, ¿correcto? Bien. Después, Greenles y Peter May, que son dos topólogos algebraicos, principalmente, bueno, no quiero ser mezquino, digo principalmente May porque conozco un poco más los trabajos de él en topología algebraica. Sí, estos dos autores escriben un artículo bellísimo sobre los funtores derivados del completamiento iádico, y son ellos los que denominan como homología local a esos funtores derivados a izquierda, ¿no? Ok, entonces ellos prueban lo siguiente, ¿no? Nosotros habíamos visto de que la cohomología local puede ser calculada
usando el complejo de Chet. Era la cohomología del complejo de Chet tensorado por el módulo. Entonces lo que hacen ellos es considerar el complejo home del complejo de Chet, el home del complejo de Chet, y a ese complejo, ¿no?, que sería un complejo decreciente en este caso, le aplican la homología. Bien, y a eso de ahí le llaman la homología local. Pero claro, aquí hay un problema. Eso de aquí puede depender de esos generadores del ideal, porque están definidos en base a los generadores del ideal. En el otro caso, no había problemas porque la cohomología local fue definida como funtores derivados, ¿no? No interesaba, y después se probaba que eso puede ser calculado de manera explícita como una cohomología de un complejo. Más aquí está dependiendo inicialmente o a principio de los generadores. Pues bien, cuando A es netteriano, ellos prueban que justamente esos funtores como definidos arriba coinciden, son naturalmente isomorfos con los funtores derivados a izquierda del funtor completamiento, que ya fue estudiado por Matlis, como vimos, ¿no? Entonces, de esa manera, implícitamente, eso muestra de que no dependen de los generadores de ese ideal. Bueno, y prueban resultados bellísimos, ¿no? ¿Cierto? Más quería mencionar a otros autores que trabajaron también en esa dirección. Dos vietnamitas, Quong y Nam, en el 2001 ellos muestran de que para alguna clase de módulos, que incluye módulos artinianos, módulos linealmente compactos, etcétera, hay una relación ahí donde aparece el primer funtor primer funtor derivado del límite inverso, y para ese tipo de módulos y otros que satisfacen relaciones de Mittag-Leffert, esos se anulan. Y entonces, cuando esos se anulan, se puede probar de que la cohomología local, como definida por Green-Somney, coincide con el límite inverso del TOR, de esos cocientes, cocientes de sus ideales con relación a SM. Y ese resultado es bellísimo porque, si recordamos, la cohomología local también es isomorfa, pero al límite directo de los X. Entonces hay una relación de dualidad entre X y TOR. En este caso, la homología puede ser calculada como límite inverso, directo pasó a inverso, X pasó a TOR. ¿Correcto? Nosotros también probamos una relación, aquí yo coloqué para ideales, pero en verdad vale para otras familias, que nosotros llamamos familias buenas de ideales o sistemas de ideales, que existe una relación generalizada, una dualidad generalizada, ¿no? Porque no solamente envuelve los funtores de torsión y completamiento, o como después mostró Matlis, pero en un contexto más reducido, ¿no? Nosotros mostramos que esto equivale a un anillo netteriano general. O sea, el dual de la cohomología local es la homología local del dual. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya vimos que el grupo de Pfeffer es el grupo de cohomología local de Z. Entonces, por esa relación, el dual, ¿no?, sería igual a la homología local del dual de Z. Pero el dual de Z, por definición, es el home del módulo Z con relación al módulo cogenerador inyectivo minimal, que ya vimos que en el contexto de los grupos abelianos es Q sobre Z. Entonces, homomorfismos del anillo en un módulo es isomorfo al módulo, ¿correcto? Entonces, el dual es Q sobre Z. Pero entonces tendríamos que calcular la homología local de Q sobre Z. Y para calcular
la homología local, podemos usar el complejo de Chet, ¿no? El cocomplejo de Chet en todo caso, ¿cierto? Que sería, fíjense que los elementos en el home que aparecen de la primera variable son los elementos del complejo de Chet, CP, y el otro Q sobre Z está fijado. Bien, entonces calculando la homología local, que sería... Más que están... No. ¿Aló? Diga, Antonio. ¿Sí? Creo que alguien abrió el micrófono. Por favor, no abrir los micrófonos durante la exposición. Ya. Entonces, la homología local sería en este caso el núcleo inducido por la mapa de localización. Y bueno, ahí hay que hacer un trabajo, ¿no? Entonces, ya puse solamente el resultado. Viene a ser el PZP. El PZP, en el contexto de los números p-ádicos, sería la bola unitaria abierta, o sea, aquellos con valor absoluto exactamente menor que 1. O sea, el único maximal de ZP, ¿cierto? Por lo tanto, el dual del grupo de Pfaffer sería isomorfo al PZP. Y aquí yo quería llamar la atención con un resultado que en otro contexto que tiene que ver con dualidad de Pontryagin, en el caso de Pontryagin, lo que se trabaja es la dualidad con relación a R sobre Z, ¿no? R sobre Z como grupo topológico compacto, que es isomorfo al S1. Entonces, su dual, el dual del grupo de Pfaffer, es justamente un resultado clásico, todos los p-ádicos, ¿no? Pero el dual de Matlis, generalizado en este caso, es una parte de los p-ádicos, ¿no? Su maximal, PZP. Ok, bien, ahora sí vamos a entrar ya en la parte final sobre las categorías derivadas, ¿no? Vamos a considerar inicialmente una categoría abeliana. Bien, el prototipo de categoría abeliana sería la categoría de los A-módulos. Una categoría abeliana es una categoría aditiva donde existen núcleo, conúcleo y relaciones tipo teoremas fundamentales de isomorfismo. Esencialmente es eso, expresado de una manera más abstracta. Ejemplos clásicos, obviamente la categoría de los A-módulos, que envuelve la categoría de los grupos abelianos, categoría de As o X módulos, ¿no? Donde X o X son un espacio anillado, por ejemplo, un esquema podría ser, ¿cierto? O haces más específicos, como por ejemplo, haces cuasi coherentes sobre un esquema. ¿Bien? Ok. Un complejo, ¿no? Al igual que en el caso de los módulos, sería una sucesión de elementos de la categoría, ¿no? Donde dos mapas consecutivos, la composición da 0. ¿Cierto? Lo que normalmente un curso de álgebra dice, el núcleo está la imagen está contenida en el núcleo del siguiente mapa, ¿cierto? Esencialmente es eso. Bien, un morfismo de complejos, 3C y D, viene a ser como una colección, ¿no? Una colección de mapas en cada posición, en cada nivel, Cn-1 para Dn-1, Cn para Dn, y así, tal que todos esos cuadrados ahí son conmutativos. Todo ese diagrama, entonces, es conmutativo, ¿correcto? Bien, entonces ya tenemos una nueva categoría, que sería la categoría de los complejos en A. Los objetos son los complejos. Para tener una categoría precisamos objetos. Los objetos son los complejos. Y los morfismos entre esos complejos son esos morfismos de complejos que acabamos de probar. Entonces se puede probar fácilmente que satisfacen los axiomas para hacer una categoría. Más aún, como la categoría es abeliana, esa categoría de complejos también
es una categoría abeliana. Los morfismos de complejos inducen morfismos en los niveles de cohomología. Entonces, si tenemos un morfismo de complejos, esto de aquí va a inducir un morfismo a nivel yésimo en la cohomología del complejo C sobre la yésima cohomología del complejo D. Entonces, un mapa de complejo, este concepto es muy importante, es llamado cuasi-isomorfismo, cuasi, si a nivel de cohomología, los mapas inducidos son isomorfismos para todo I, ¿cierto? Entonces es un cuasi-isomorfismo, ¿ok? Bien, existe un concepto, ¿no?, que se llama la homotopía, ¿no?, que hace con que, por ejemplo, la categoría de los complejos sea una categoría modelo, por ejemplo, categorías donde se puede hacer homotopía al estilo de Killen, ¿cierto? Bien, no vamos a entrar en esos detalles. Entonces, ¿qué es una homotopía? Tenemos dos mapas, phi y psi. Entonces, una homotopía sería una colección, pero que va de Cn para Dn-1, Cn para Dn-1, de tal forma que se satisface esa relación. Tiene menos 100 igual a aquí, el partial n-1 compuesto con hn va a ser más al hn más 1 compuesto con el delta n, es la diferencia de phi n con psi n. ¿Por qué es importante esto? Porque si dos mapas son homotópicos, entonces las homologías que inducidas son las mismas. Entonces, este concepto permite introducir una nueva categoría, que es la categoría homotópica. Los objetos de esta categoría homotópica van a ser los mismos que los objetos de los complejos, o sea, complejos en A, pero los morfismos son, los morfismos aquí van a ser una clase de un homomorfismo módulo homotopía. O sea, este conjunto aquí de los morfismos que son homotópicos al 0 es un subgrupo del grupo hom, ¿cierto? Por lo tanto, hace sentido, tiene sentido ese cociente. Muy bien. Ok. Como ya dijimos, si dos mapas son homotópicos, las cohomologías son exactamente las mismas. Entonces, eso hace que podamos hablar de cohomología, ya no vista como un funtor de la categoría de los complejos, pero sí de la categoría homotópica, en la categoría abeliana. Y otra cosa, por definición, va a transformar cuasi-isomorfismos, ¿no?, en isomorfismos. Eso recuerden ahí, cuasi-isomorfismos en isomorfismos. La categoría homotópica va a continuar siendo aditiva, porque aditiva es justamente que ese hom, cada hom, mapas, el conjunto de mapas de Sende es un grupo, ¿cierto? Continúa siendo, pero el problema es con relación, aquí ya no se puede hablar más de núcleos, conúcleos, entonces deja de ser abeliana. Pero, esta de acá tiene otra estructura, que es la estructura triangulada, ¿no? Entonces, a grosso modo, una categoría es triangulada si existe una colección que se llama triángulos distinguidos, ¿sí? Triángulos distinguidos son básicamente sucesiones de 4 objetos, el primero, el segundo y el tercero, y el cuarto es la traslación, ¿no?, es la traslación del primero, ¿no?, por un automorfismo. En este caso, apenas vamos a utilizar como traslación el shift movido una posición, ¿cierto? Una posición a la derecha. Ok, entonces esos triángulos satisfacen una serie de axiomas. Uno de ellos es el famoso axioma del octógono, ¿no?
¿cierto? Que hace con que esas ciertas categorías con eso de ahí sean categorías trianguladas. Entonces, ¿quiénes son los triángulos distinguidos en la categoría homotópica? Son los conos, los triángulos generados a partir de mapa. Aquí tengo el mapa alfa. Este tercero aquí, que va a aparecer, este complejo, es el cono de alfa, un nuevo complejo, conocido en el álgebra homológica, definido a posición n como siendo el Cn más 1 con el Dn, juntamente con un diferencial aquí, ¿correcto? Entonces, en el álgebra homológica, por ejemplo, cuando tenemos una secuencia de este tipo, esto de aquí va a inducir una secuencia exacta larga donde los morfismos de conexión son justamente los inducidos por ese alfa. ¿Ok? Entonces, cualquier triángulo que es isomorfo en un sentido que se da en las categorías trianguladas, a una secuencia de esta forma, donde aparece el cono, va a ser un triángulo distinguido, van a satisfacer los axiomas de una categoría triangulada y por tanto esa categoría homotópica es una categoría triangulada. Bien, ¿qué cosa es un complejo K-inyectivo? Sí, en el caso de módulos o de haces hablábamos de objetos inyectivos, pero aquí estamos trabajando con complejos. Entonces, una noción de Spalz-Einstein es la llamada K-inyectiva, resoluciones K-inyectivas que permiten justamente construir los funtores derivados. ¿Qué cosa es cuando un complejo es K-inyectivo? Si todo cuasi-isomorfismo de C en D tiene una inversa homotópica a la izquierda, o sea, existe un mapa de D en C, tal que en la categoría homotópica la composición es la identidad, o en la categoría de los complejos, esa composición es homotópica a la identidad. Si lo veo en la categoría K homotópica, se transforma en una igualdad. Existen varias equivalencias para ser K-inyectivo. Otra equivalencia, por ejemplo, es que dado un diagrama de esta forma, donde phi y psi del lado izquierdo con psi un cuasi isomorfismo, entonces existe un único mapa que va de D para C, tal que siguiendo ese camino, o sea, ese nuevo mapa compuesto con psi sería igual a phi. ¿Ok? ¿Qué es una resolución K-inyectiva? Sería el análogo a resoluciones inyectivas en el caso clásico. Es un complejo, de un complejo C, es un complejo E, juntamente con un cuasi-isomorfismo, ¿cierto? O sea, el E sería un complejo K-inyectivo y ese mapa ahí un cuasi-isomorfismo. Por tanto, a nivel de homología, la homología del complejo C va a ser isomorfa a la homología del complejo E. Eso que es interesante. Bueno, como ya dije, esas nociones fueron introducidas por Spalz-Einstein, en un paper famoso que aparece en los libros que voy a citar al final, como referencia en los libros que aparecen al final. Ok, la pregunta entonces es, ¿todo complejo tiene una resolución K-inyectiva, acepta resolución K-inyectiva? O sea, ¿o qué categorías tienen suficientes K-inyectivos? ¿Cierto? Es la misma que, por ejemplo, vimos inicialmente categoría de haces, de grupos abelianos, categorías de módulos, tienen suficientes inyectivos. Aquí, ¿qué categorías de complejos, no? Bien, o categorías de complejos, ¿sobre qué categorías abelianas? Entonces la respuesta es categorías abelianas de Grothendieck, ¿cierto? Son categorías abelianas que satisfacen dos condiciones a más. Una de ellas es que tenga un generador y que poseen, que existan límites exactos o colímites exactos para cualquier diagrama. Ok, entonces se prueba que para ese tipo de categorías siempre todo complejo acepta una resolución K-inyectiva. Las categorías que nosotros mencionamos al inicio son ejemplos de categorías de Grothendieck. En particular, categorías de módulos, categorías de haces abelianos. ¿Okay?
Muy bien, entonces vamos a fijar aquí, vamos a trabajar en la categoría de los módulos, un anillo. Voy a colocar esa cebolita para apenas distinguir los complejos de los módulos. No sé si eso ahí sea tan necesario, pero bueno. Entonces lo siguiente, tome un complejo y entonces existe una resolución K inyectiva. Vamos a definir el funtor f de A. Ese A es el ideal. ¿Cómo? A nivel de objetos va a ser el gamma, o sea, la torsión de A respecto a ese complejo S. Entonces la pregunta es si de ahí está bien definida. Sí, está bien definida y gracias justamente a las equivalencias de K inyectivo. Toda vez que ustedes tienen dos resoluciones K inyectivas, esas líneas acá son K inyectivas, y aquí tenemos un mapa de complejos, entonces puede ser mostrado que existe un único phi sombrero, digamos, que conecta S1 con S2, ¿cierto? Muy bien. Y otra cosa, puede mostrarse que si phi es un cuasi isomorfismo, entonces ese phi barra es un isomorfismo. Muy bien, entonces eso hace de que a este phi pueda hacer corresponder este phi barra. Tengo así una correspondencia tanto de objetos, ¿no?, como de mapas. De esa forma vamos a tener un funtor. Pero ese funtor, que vamos a llamar f de A, va a ser un funtor interesante. Él va a ser un funtor triangulado. ¿Qué cosa es triangulado? Bueno, recordemos que la categoría homotópica es una categoría triangulada, ¿no? Entonces, en general, un funtor entre dos categorías trianguladas es triangulado si es aditivo y además de eso transforma los triángulos distinguidos de la primera en triángulos distinguidos de la segunda. Lleva triángulos en triángulos, ¿cierto? Ok, entonces ahora sí podemos definir, ¿no?, la cohomología local de complejos, ¿no? La cohomología local de un complejo se define como la cohomología del f de A, del f, este funtor aquí, ¿cierto? Muy bien. Explícitamente, si tenemos un complejo, entonces será la cohomología ¿de quién? De f de A en ese complejo. Pero f de A en ese complejo fue definido como siendo el gamma de A en la resolución inyectiva, ¿no? Entonces, aquí será la cohomología del gamma de A en la resolución inyectiva. Aquí ya vimos que independe de la resolución inyectiva, K inyectiva que se pueda tomar, ¿correcto? Y a nivel de funtores, ahí está, aquí faltó escribir un poco sobre cuál es a nivel de mapas, ¿cierto? Pero a nivel de mapas es hacerle corresponder a ese phi aquí, ese phi chapeo aquí, phi sombrero. Muy bien. Ok, una vez que calculamos esas cohomologías, esos son módulos, y esos módulos son llamados módulos de cohomología local de ese complejo. Módulo de cohomología local de un complejo ahora, no de un módulo, de un complejo. ¿Correcto? Y otra cosa más, esos funtores, ¿no?, esos funtores que van de K de A, de la categoría homotópica, con valores en la categoría módulos, son categorías que transforman, que llevan cuasi isomorfismos en isomorfismos. Y por fin estamos entrando en el mundo de las categorías derivadas. ¿Por qué queremos trabajar en categorías derivadas? ¿Cuál es la filosofía de trabajar en categorías derivadas? Si nuestro interés radica en apenas la homología, entonces tiene que ser indiferente cuasi isomorfismo, porque al final cuasi isomorfismos van a transformar a nivel de homología en isomorfismos, ¿cierto? Eso es lo que interesa. Bien, entonces, ¿cómo se obtiene la categoría derivada?
La categoría derivada formalmente es la localización de la categoría homotópica con relación al conjunto multiplicativo de los cuasisomorfismos, ¿cierto? O sea, formalmente se invierten los cuasisomorfismos, porque queremos que los cuasisomorfismos se transformen en isomorfismos. Entonces, todo cuasisomorfismo en la categoría derivada debería ser un isomorfismo. Esa es la esencia. Formalmente es un par formada por una categoría y un funtor. Ese funtor aquí, el funtor Q, ¿cierto? Entonces tenemos una categoría y un funtor que va de la categoría homotópica en esa categoría, ¿correcto? Que lleva cuasisomorfismos en cuasisomorfismos y que es universal para esa propiedad. O sea, si tomamos otra categoría y ese funtor F lleva cuasisomorfismos en cuasisomorfismos, entonces existirá un único funtor de Y de DA en C que hace que ese diagrama sea conmutativo. Formalmente, como ya dije, eso de ahí se construye como invirtiendo, localizando la categoría homotópica en el sistema multiplicativo de los cuasi-isomorfismos. Existe una teoría más general que se llama localización de categorías. Entonces se trabaja con los sistemas multiplicativos, satisfacen una serie de axiomas, como por ejemplo ser cerrados con relación a la composición, que los mapas identidades existan, y otras relaciones que se llaman relaciones de OR, ¿no? Que facilitan, por ejemplo, el cálculo de fracciones en el contexto de los anillos no conmutativos. Entonces, se emula esa idea, ¿no? Y se construye lo que se llama localización. Entonces, esta sería la localización de la categoría homotópica con relación a los cuasi-isomorfismos. Bien, pero ¿cómo son concretamente, digamos, disculpa acá, cómo son concretamente esos objetos? Los objetos de la categoría derivada son los mismos objetos que de la categoría acá homotópica y por tanto los mismos que la categoría es compleja. O sea, son complejos. Los objetos son complejos. ¿Ya? Complejos sobre... Y los mapas. Los mapas son los complicados. Los mapas son realmente fracciones, ¿cierto? Bueno, aquí yo puse solo para tener una idea, porque esto no es tan fácil así definir, ¿eh? Los morfismos son representados, digo representados porque son clase equivalencia, ¿cierto? Después yo voy a nombrar la biografía a los interesados para aprender estas cosas. Entonces, son mapas, sus representantes son de esta forma. Yo quiero ir de C en D, entonces siempre aquí un X, de ese alfa es de la forma phi sobre psi, donde ese psi es un cuasi-isomorfismo, ¿no? O sea, una fracción eso de aquí, ¿no? Y fíjate, la filosofía no era invertir los cuasi-isomorfismos, entonces sentido, estos sí son invertibles aquí, ¿no? ¿Ok? Y el funtor Q es parecido al funtor de localización de los anillos. ¿Qué hace un funtor de localización? El mapa de localización. Lleva un elemento del anillo y le hace corresponder a la fracción A sobre 1, ¿no? Entonces, en este caso, a cada mapa le hace corresponder la fracción F sobre la identidad. La identidad es, obviamente, un cuasi-isomorfismo. ¿Ok? La categoría derivada también es una categoría triangulada. ¿Y cómo se obtiene una triangulación estándar? Pues bien, transportando la estructura triangulada de KDA vía ese funtor G. O sea, existe una única estructura de categoría triangulada de modo tal que ese que sea justamente un funtor triangulado. ¿Ok? Bien, entonces en lugar de estar escribiendo D del módulo de A, voy a escribir D de A, la categoría derivada de los módulos. Muy bien, entonces vamos a ver qué cosa es un funtor derivado.
Aquí es una cuestión bastante técnica. Esencialmente, tenemos una categoría abeliana y una categoría triangulada, ¿cierto? Y un funtor triangulado que va de la categoría homotópica en esa categoría triangulada, ¿cierto? Entonces, un funtor derivado a la derecha de f es un par, R de f, juntamente con eta, donde ese R de f es un funtor triangulado, lleva triángulos en triángulos, de la categoría derivada en esa categoría triangulada L, y un morfismo eta que va de f para la composición RF con qué. Porque f es un funtor que va de KDA en E. Entonces necesitamos esta composición. RF va de DA a E. Hacemos la composición con qué. Entonces tenemos un funtor de KDA en E. Entonces ese eta va a ser una transformación natural, ¿cierto? Un morfismo de funtores triangulados. Y que va a ser universal en ese sentido, ¿no? Como sabemos. Si existe otro que hace la misma cosa, entonces existe una transformación que cierra esos diagramas, ¿cierto? Bien, después ustedes pueden ver con calma eso de aquí. Ok, entonces para ya entrando en la parte final, ¿no? Toda vez que A es una categoría abeliana de Grothendieck, sabemos que todo complejo posee resoluciones K-inyectivas, tiene suficientes K-inyectivos, ¿no? Bueno, entonces con esas condiciones se puede probar que todo funtor triangulado de la categoría homotópica, en cualquier categoría triangulada, es derivable a la derecha, o sea, existe el funtor RDF como definido anteriormente, ¿no? O sea, el funtor más es un par, ¿no? El funtor más esa transformación natural de funtores triangulados, ¿no? Universal. Bien, entonces nosotros habíamos construido, vamos a retroceder aquí, este FDA, por favor, que está aquí en la primera línea. FDA va de la categoría de A, de la categoría homotópica en la categoría homotópica. Si lo componemos con el funtor que, el funtor de localización, entonces tenemos el funtor, vamos a tener el funtor GDA que va de la categoría homotópica en la categoría derivada, ¿correcto? La categoría de módulos, ¿cierto? La categoría de módulos es una categoría de Grothendieck, por tanto tiene suficientes inyectivos. Entonces, ese funtor triangulado acepta un funtor derivado a la derecha, ¿cierto? Aquí está el GDA, que es la composición de Q con F, y aquí está el funtor derivado, ¿no? Que hace que este diagrama sea conmutativo, como definido anteriormente, ¿no? Esa relación de composición ahí. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces explícitamente este de aquí puede ser calculado porque nosotros sabemos cómo funciona FDA y cómo funciona Q, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a nivel de complejos, el funtor derivado a derecha en un complejo, que un complejo es el propio complejo, entonces tiene que ser el Q de FDA, pero el Q en objetos da el mismo FDA, entonces tiene que ser el FDA de un complejo, pero el FDA de un complejo es la torsión, aquí faltó colocar el soporte A, disculpen, gamma A, en la resolución K-inyectiva. Entonces, de esa forma que se calcula el funtor derivado. Y para morfismos, para un cociente, disculpa, una fracción en la categoría derivada, ya vimos que son fracciones, entonces el funtor derivado, otra vez usando las definiciones, va a ser esta fracción.
gamma A del fichapeo, donde ¿quién es fichapeo? Este mapa entre las resoluciones inyectivas correspondientes, ¿no? Esto de aquí va a ser un cuasi-isomorfismo. Muy bien. Ahora, finalmente, cohomología local derivada. Por definición, para cada INA, los funtores de cohomología llevan cuasi-isomorfismos en cuasi-isomorfismos. Entonces, si yo tengo un funtor de esa forma, la categoría derivada, por definición, va a existir un funtor de la categoría derivada en la categoría de módulos que hace que este diagrama conmute. Entonces, este funtor le voy a llamar, apenas por cuestiones pedagógicas, con un chapeo aquí, con un sombrero aquí. Además, en las anotaciones de los libros no se coloca, ¿no? Ok. Entonces, estos funtores van de la categoría de A en la categoría de módulos, ¿cierto? Muy bien. Los funtores de cohomología local derivada, entonces, son definidos como ¿quién? Primero actúa el funtor derivado, que va de la categoría derivada, ¿no? El RGA, compuesto con este funtor de cohomología, ¿cierto? Explícitamente, ¿cómo se calcula? En un complejo sería la homología local de la torsión de la resolución inyectiva. Este C acá debería estar adentro. Ahí está errado. Este C debería estar adentro. Y para cada fracción, en la categoría derivada, la cohomología local, ese mapa aquí, va a ser, vea, que como estos de aquí son cuasi isomorfismos, a nivel de homología se pueden invertir. Entonces ya son isomorfismos. Esto de aquí. Esto de aquí hace recordar bastante a cómo se comporta en el caso de localización de anillos. Bueno, normalmente ese funtor derivado a la derecha, RGA, se denota por R del funtor de torsión, ¿no? Gamma de torsión, ¿ok? Existe también la homología local derivada, de manera semejante. Claro, esto de aquí es todo un proceso, ¿no? Es posible probar la existencia del funtor derivado a la izquierda de la extensión del funtor completamiento ádico. Y entonces uno de los resultados iniciales bastante interesantes que relacionan esos dos funtores R del gamma y L del lambda es vía este isomorfismo aquí. Este isomorfismo dice que en la categoría de A, aplicar el funtor derivado de la torsión a C, ¿no? Valores en D, es la misma que C aquí, con valores en el funtor derivado a izquierda del completamiento. Esto es lo que se conoce en teoría de categorías como una adjunción. Entonces, esto dice que el funtor derivado a la izquierda, ese L, de lambda de A, es un funtor adjunto a la derecha del funtor derivado a la derecha del funtor derivado a la derecha del funtor a torsión. Entonces existe esa relación de adjunción, ¿cierto? Que conecta esos dos funtores. Muy bien, entonces la bibliografía para aquellos que están interesados. El primer libro, Brodmann y Sharp, Local Cohomology and Algebraic Introduction with Geometric Applications. Es un libro que permite estudiar la cohomología local en el contexto algebraico. Y como su título dice, tiene algunas aplicaciones geométricas. La segunda edición es del 2012. El segundo libro es de Robin Harshor, donde está, como ya mencionamos al inicio de nuestro seminario, las ideas fecundas del propio Grothendieck, que es un libro antiguo, más un libro fecundo.
las notas de Lippmann, que son muy interesantes para estudiar la cohomología local de complejos, ¿cierto? Están disponibles ahí en internet, ¿no? Local Cohomology, que es un workshop que se realizó en Guanajuato, en México. Un libro bastante nuevo de Peter Schenzel y Anne-Marie Simon, Completion, Chair and Local Homology and Cohomology, del 2018, de la Springer. Y para categorías derivadas, mi libro favorito es el Amnon Yekutieli, Derived Categories, un libro bastante nuevo, se ha sido publicado el 2020, pero yo ya lo conocía al autor, es decir, no personalmente, pero sí porque sigo sus trabajos, entonces él tiene unas notas ahí, y bien, eso ahí. Disculpen el pasar el tiempo ahí, espero que no se hayan aburrido. Muy interesante, Napoleón. Damos paso a las Gracias. De preguntas. Pueden colocarlo en el chat y si quieren hablar, bueno, pueden hablarlo. El micrófono está